Hoy veremos dos historias aterradoras de exploración en cuevas que salieron terriblemente mal. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Era el 17 de agosto de 1996. 6 hombres regresaron ese día a una cueva en Tennessee para terminar algo que habían empezado. La cueva tenía un nombre que te dice exactamente qué clase de personas eran, porque uno no le pone a un agujero en la tierra un nombre como Hero Bucket Horror Hole a menos que ya haya hecho cierta paz con la idea de arrastrarse dentro de lugares que podrían matarlo. Mike Rogers, Jack Thompson, Gerald Money, Mike Fico, Dave Doolin y Alan Kressler eran excavadores. El día anterior habían abierto con sus propias manos una sección completamente nueva de la cueva, arrancando el relleno que la había sellado durante quién sabe cuántos miles de años, y ahora habían vuelto para empujar la ruta, para seguir el nuevo pasaje, para descubrir hacia dónde iba. Ese es un tipo particular de exploración, y vale la pena entender lo que realmente implica antes de continuar. Cuando excavas y abres una cueva virgen, no estás entrando en un corredor. Estás metiendo tu propio cuerpo a través de un agujero que tú mismo hiciste, hacia un espacio que nunca ha contenido a un ser humano, pasando junto a roca que jamás ha sido tocada, probada ni confiada por nadie vivo. Todo a tu alrededor es original. Todo sigue exactamente donde quedó cuando la cueva se formó. Y lo único que mantiene todo en su lugar es lo mismo que siempre lo ha mantenido allí, que no es más que fricción, ángulo y suerte. Retiraron un poco más de escombros y comenzaron a entrar. Thompson fue primero. Se metió por el gateo hacia la nueva sección, un pasaje del largo de un cuerpo donde el suelo y el techo se cierran uno contra el otro. El tipo de abertura que atraviesas plano sobre el vientre, con los brazos estirados hacia adelante y la cabeza girada hacia un lado, solo para hacer espacio para tu propia cara. Avanzó por él hasta el espacio del otro lado, y allí esperó a que Rogers lo siguiera. Rogers entró con los pies por delante. Piensa en lo que eso significa, porque importa para todo lo que ocurre después. Entrar en un gateo estrecho con los pies por delante significa que no puedes ver hacia dónde vas. Tus piernas entran a ciegas, luego tus caderas, luego tu pecho, y tu cabeza es lo último en entrar, lo que significa que durante casi todo el movimiento, tu rostro apunta hacia el lugar del que vienes, y la roca bajo la que te estás deslizando queda directamente sobre ti, a pulgadas de tu cráneo, y ni siquiera puedes mirarla. Estás introduciendo tu cuerpo en una ranura de la tierra y confiando en que el techo no se mueva. Ya casi había pasado. Solo su cabeza y sus hombros seguían dentro del gateo, y la losa bajo la que estaba arrastrándose se desprendió de la pared. No hubo crujido, ni gemido, ni advertencia de ningún tipo. Una lámina de roca sólida simplemente soltó su agarre de la pared de la que había formado parte desde antes de que existieran las personas, y cayó sobre él. Lo atrapó a través del cuerpo y lo empujó contra el suelo, aplastándolo contra la piedra, y la única misericordia en todo el evento fue la dirección de la fuerza. El bloque presionó con tanta violencia que lo exprimió fuera del gateo. Lo lanzó hacia adelante, como cuando exprimes lo último que queda dentro de un tubo, y evitó dejarlo clavado contra el suelo por un margen demasiado estrecho como para pensarlo con comodidad. Una mano de diferencia en la otra dirección, y Mike Rogers queda debajo de la losa, y esto se convierte en una historia completamente distinta. De esas en las que no todos regresan a casa. Había pasado. Estaba en la nueva sección, junto a Thompson, y estaba vivo. Y ahora ambos estaban sellados dentro. Porque el bloque que acababa de no matar a Rogers había quedado apoyado justo atravesando el gateo. La única entrada se había convertido en la única salida, y ahora estaba tapada por una losa de roca
que los 4 hombres del otro lado no podían simplemente levantar y apartar. Mike Rogers y Jack Thompson estaban atrapados en un bolsillo de la tierra que había existido, con una forma en la que un humano pudiera caber durante menos de 2 días, y las personas que podían sacarlos excavando estaban del lado equivocado de la piedra. Ahora entra allí con ellos, porque esta es la parte que ningún informe de incidente puede cargar, y es la parte que importa. Está oscuro, no tenue, oscuro de la forma en que solo lo profundo bajo tierra puede estar oscuro, una negrura total, física, opresiva, que no se suaviza sin importar cuánto tiempo esperen tus ojos dentro de ella, porque no hay nada allí para que puedan encontrar. Puede que tengas una luz, y la luz te da un pequeño cuenco de roca visible de unos pocos pies de ancho, y más allá de su borde, la oscuridad simplemente continúa, y nunca dejas de ser consciente de que en el instante en que esa luz falle, la oscuridad lo será todo. El espacio es pequeño, no puedes ponerte de pie, casi con seguridad no puedes sentarte erguido. Estás encajado en un bolsillo excavado y crudo, al final sin salida de un gateo, un lugar formado por colapso, por excavación y por nada que alguna vez estuviera destinado a contener a una persona, y hay otro hombre allí dentro compartiendo el poco espacio que existe. Para cambiar de posición, tienes que moverte alrededor de su cuerpo. Para darte la vuelta, quizá no puedas hacerlo en absoluto, y directamente sobre ti está el techo que acaba de intentar matar a tu amigo. Eso es lo que se mete en tu pecho y cierra una mano alrededor de él. Viste cómo una losa de roca se soltaba de la pared sin ninguna advertencia y aplastaba a un hombre contra el suelo, y ahora estás acostado bajo más de esa misma roca, en la misma cueva joven, cruda y recién abierta, con horas por delante para quedarte allí y preguntarte si el siguiente pedazo ya está suelto sobre tu rostro. Cada leve chasquido de asentamiento en la piedra, cada hilo de gravilla que cae desde la oscuridad y aterriza en tu mejilla. Todo tu cuerpo se sobresalta, porque se te acaba de mostrar, de la manera más clara posible, exactamente lo que este lugar está dispuesto a hacer. Y luego está el aire. Esto es lo que el miedo le hace a la respiración de una persona en un lugar así, y es la parte más cruel. No importa en lo más mínimo si el bolsillo realmente se está quedando sin oxígeno. Tu cuerpo decide que sí. Atrapado en un espacio demasiado estrecho para permitir que tus pulmones se abran por completo, con el pecho presionado hacia el suelo, la roca apretando tu espalda, descubres que no puedes tomar una respiración real, una completa, de esas que llegan hasta el fondo. Cada respiración sale superficial y nunca es suficiente, y esa falta se acumula sobre sí misma, y alguna parte antigua y enterrada del cerebro, la parte que siempre ha entendido lo que significa un espacio sellado, comienza a gritar que el aire se está acabando, que lo estás consumiendo, que 2 personas respirando dentro de un agujero tan pequeño están drenando un suministro que no va a regresar. Es el terror preciso y primitivo de la asfixia, y llega mucho antes de que cualquier escasez real pudiera hacerlo, y no se le puede discutir, porque no está hecho de razón. Es el miedo más antiguo que existe, encerrado, enterrado, quedándote en la oscuridad y sin aire, con las paredes contra las costillas. Y no puedes levantarte e irte. Ese es el verdadero motor de la claustrofobia, aquello que convierte la incomodidad en pánico puro. No existe ninguna versión disponible del siguiente segundo en la que puedas levantarte, estirarte, caminar hacia un espacio abierto y llenar los pulmones. Esa puerta ya no existe. Solo está la roca, la oscuridad, el otro hombre respirando a tu lado, y una cosa más, un sonido. Desde el otro lado del bloque, amortiguados y aplastados por la piedra, llegan golpes de martillo.
constantes, implacables. Metal mordiendo la roca, una y otra vez. Es el mejor sonido del mundo y al mismo tiempo una forma de tormento, porque es prueba de que tus amigos siguen allí y siguen viniendo por ti, y también es el reloj. Cada golpe mide cuánta roca todavía se interpone entre tú y el cielo, y lo lentamente que esa roca está cediendo. Afuera habían lanzado todo lo que tenían contra el bloque. Gerald Money salió por completo de la cueva y fue a pedir prestado un gran mazo a un amigo que vivía cerca, porque los martillos de roca por sí solos nunca iban a ser suficientes. Los demás trabajaron la losa desde ambas caras a la vez, los que estaban en el lado abierto golpeándola desde afuera, y Rogers y Thompson atacándola desde dentro de su bolsillo, todos martillando la misma barrera desde lados opuestos, intentando romperla en pedazos lo bastante pequeños como para arrastrarlos fuera. No había truco ni atajo, solo había trabajo, golpe tras golpe tras golpe, sin descanso, durante 4 horas. Y entonces, por fin, Mike Fico golpeó el punto que terminó el trabajo. La sección final de la losa se deshizo, la abertura se abrió, y Mike Rogers y Jack Thompson salieron de aquel agujero hacia la cueva abierta, hacia un espacio suficiente para moverse, y un aire que ningún miedo podía convencerlos de que se estaba acabando. Después de 4 horas sellados, dentro de un lugar que había intentado enterrarlos justo en el momento en que nacía. Todos regresaron a casa. Una cueva recién excavada es una clase especial de peligro, y esta es exactamente la razón. La roca nunca ha sido probada, el techo nunca ha sido confiado ni una sola vez, y el mismo acto que abre el pasaje, excavar, despejar, arrastrarse por debajo, es el acto con más probabilidades de hacer que todo caiga encima de ti. Habían ido a esa cueva para abrir la tierra, y la tierra estuvo muy cerca de cerrarse sobre 2 de ellos y quedárselos. Tuvieron suerte, y todos lo sabían. Una mano de diferencia, y la historia termina debajo de la losa en lugar de junto a ella. Allá abajo, en la oscuridad, en esos lugares estrechos y nuevos donde nadie ha estado jamás, esa es muy a menudo toda la distancia entre salir caminando y no hacerlo. Una mano de diferencia, 4 horas de alguien golpeando con un mazo prestado, y la negativa absoluta a dejar a 2 hombres detrás de la roca. Era el 10 de septiembre de 1977. 3 hombres entraron aquel día en Morrison's Cave, en Kentucky, y no estaban allí para hacer turismo. Jim Borden, Don Coons y Mark Stock eran exploradores subterráneos experimentados, el tipo de personas que entran en una cueva conocida específicamente para encontrar las partes que aún no se conocen. Ese es el verdadero trabajo allá abajo. Viajas hasta el extremo más lejano de lo que ya ha sido cartografiado, y luego buscas el camino que continúa, la grieta en el suelo, el agujero en la pared, el gateo que se pierde en aire negro y que nadie ha empujado jamás. Lo sigues para ver hacia dónde va la cueva después, y si tienes suerte, añades al mapa una parte de la tierra que antes no estaba allí. También es, por naturaleza, una de las cosas más peligrosas que una persona puede hacer bajo tierra, porque el pasaje al que le estás confiando todo tu cuerpo es un pasaje que ningún ser humano ha probado jamás, el suelo donde nadie ha pisado, el techo que nadie ha mirado desde abajo, en una cueva que la gente ha recorrido 1000 veces, la roca suelta en su mayoría ya ha caído. En terreno virgen, todo sigue allá arriba, esperando, y tú eres el primero en perturbarlo. En algún lugar dentro de la cueva, los 3 llegaron a un descenso de 10 pies, con una cúpula elevándose sobre él. Una cúpula, bajo tierra, es un vacío alto y redondeado en el techo, una cámara que asciende en lugar de extenderse hacia adelante, y la parte superior de una cúpula es exactamente el tipo de lugar donde suele esconderse una nueva ruta.
Así que dividieron el problema en dos. Jim Borden tomó el camino inferior, bajó al pozo a través de un cañón estrecho y esperó en el fondo. Don Kunz y Mark Stock subieron. Y subir significaba escalar la pared de la cúpula, que no era roca limpia y sólida. Era empinada, inestable y estaba formada por barro y roca suelta, y vale la pena detenerse en esa frase. Significa que la superficie que estaban escalando era esencialmente una pendiente de escombros y barro compactado, sostenida por poco más que fricción y el paso del tiempo. Cada agarre era una apuesta. Aún así, la escalaron, cada vez más arriba por el costado de la cúpula, porque allí estaba la posible continuación. Ese era el trabajo. Arriba, cerca del techo, la encontraron. Un gateo se perdía en la oscuridad, pero estaba obstruido, lleno de material, el tipo de abertura que solo se convierte en pasaje si primero la excavas. Gritaron una advertencia a Borden, que estaba abajo en el pozo. Le dijeron que tuviera cuidado, y luego se pusieron a trabajar. Ahora mantén la imagen de dónde estaban, porque la posición lo es todo en esta historia. Estaban encajados cerca de la parte superior de la cúpula, apoyados en ella justo contra el techo, con el pozo cayendo hacia la oscuridad debajo de ellos. Kunz estaba al frente, junto al tapón. Stock estaba directamente detrás de él, y Kunz comenzó a excavar. La excavación envió vibraciones a través de la roca, y la roca respondió. Pequeñas piedras comenzaron a soltarse del techo y a caer alrededor de la cabeza de Mark Stock. Ese es el momento en que a cualquier persona sensata se le revuelve el estómago, y a Stock le ocurrió, porque miró hacia arriba. Encajado allí contra el techo, con escombros cayéndole encima en la oscuridad, miró hacia arriba y vio, directamente sobre su propio cuerpo, un gran bloque de roca suelta, y vio que no había nada sosteniéndolo, nada en absoluto. Simplemente estaba allí, sobre su cabeza, esperando una razón para caer. Se movió, se desplazó hacia un lado, y en el instante en que lo hizo, el bloque se soltó. La roca y una masa de escombros compactados a su alrededor se desprendieron y cayeron directamente al pozo, y al pasar, golpearon su casco y le arrancaron la lámpara por completo. En ese mismo momento, una segunda roca, una losa de algo así como 4 pies por 3, se deslizó desde el techo y cayó sobre su hombro, mientras rocas más pequeñas caían por todas partes a su alrededor. Su luz había desaparecido. La roca estaba cayendo. Estaba atrapado en lo alto de una cúpula que se desintegraba, con una caída larga debajo de él y sin forma de verla. Adelante. En la boca del gateo, Don Kunz todavía tenía su luz, y la giró hacia atrás para darle a Stock algo, cualquier cosa, con qué ver. Stock lanzó la mano hacia adelante, logró agarrarse del pie de Kunz e hizo una embestida desesperada hacia el gateo. Detrás de él, el bloque y todo lo que venía con él terminaron de desprenderse y cayeron en el espacio que acababa de dejar. Lo falló por aproximadamente 1 pie, y entonces los dos, apretados juntos dentro del gateo, en la parte superior de la cúpula, no pudieron hacer nada más que quedarse quietos y escuchar cómo la cueva se deshacía debajo de ellos. Stock describiría más tarde que el techo parecía jadear y gemir mientras el barro y la roca se asentaban hacia abajo, y luego secciones enteras se soltaban de golpe y tronaban al caer dentro del vacío inferior. No fue un solo colapso, fue una secuencia, el techo inestable devorándose a sí mismo hacia arriba, comiendo cada vez más alto dentro de la montaña, pieza por pieza, cada caída abriendo sobre ellos un hueco más grande que el anterior. El colapso ascendió así unos 15 pies. El vacío sobre sus cabezas simplemente siguió creciendo, mientras el techo retrocedía dentro de la roca. Y luego, lentamente, comenzó a disminuir, pareció asentarse, y cuando lo probaron lanzándole piedras hacia arriba, nada más cayó.
La cúpula finalmente había encontrado su propio equilibrio, 15 pies más arriba de donde había empezado el día. No se quedaron a admirar la nueva sala que habían creado por accidente. Los dos retrocedieron fuera del gateo y bajaron por la pared. Recogieron a Jim Borden, que había resistido todo el derrumbe dentro de un nicho en el fondo, y salieron de la cueva. Nadie resultó herido, ninguno de ellos. Un bloque de roca sin nada debajo cayó desde el techo sobre Mark Stock. Le arrancó la luz de la cabeza, dejó caer una segunda losa sobre su hombro y enterró el espacio exacto que él había estado ocupando un latido antes. Y aún así, salió caminando de esa cueva con los otros dos por sus propios medios. Comparado con lo que estuvo a punto de ocurrir, eso fue una suerte asombrosa, y todos los involucrados parecen haberlo sabido. Lo que deja una breve lección, y es la misma que extrajeron quienes escribieron el informe. Los desprendimientos de roca son más peligrosos en cuevas inexploradas, en terreno que nadie ha probado jamás, y ese es precisamente el lugar hacia donde los exploradores se sienten atraídos. Pero la roca suelta puede caer en cualquier cueva, en cualquier momento, y las señales de advertencia suelen estar allí mismo, esperando a ser leídas si uno se detiene y mira con atención. Aquella pared era visiblemente inestable. Podían verlo. La escalaron de todos modos, porque allí estaba el pasaje. Así que no te digas a ti mismo que no puede ocurrir. Eso es todo. No pienses que no puede pasarte a ti.